Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Nos acompaña hoy Maite García, quien es miembro y vocera del Comité de Víctimas del Sicariato Campesino y además de una red de organizaciones de víctimas de la violencia política que se ha presentado por oleadas durante los últimos años en Venezuela. La invitamos, entre otras cosas, porque la vimos intervenir ante la Asamblea Nacional Constituyente la semana antepasada, cuando Delcy Rodríguez estaba entregando el informe sobre la Comisión de la Verdad, principalmente, y hubo intervenciones de varios de ustedes, los miembros de estos comités, y nos llamó mucho la atención el respaldo a las medidas que se han tomado hasta ahora y que han significado la liberación de buena parte de las personas que estaban privadas de libertad por los hechos de violencia. Llama mucho la atención porque uno que no tiene, digamos, familiares, que no ha sido víctima directa de esto, sino más bien testigo, se siente un poco escarnecido por estas liberaciones, y entonces ve a la gente que sí tiene familiares involucrados en esto conceder, ¿no? Decir, esta es la vía. Y por eso queríamos que explicara un poco a nombre de ese grupo de organizaciones cuál es la posición que tienen sobre este aspecto. Bueno, como decíamos en la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros respaldamos, absolutamente, respaldamos las medidas que ha tomado el presidente porque creemos profundamente en el amor. Decíamos en la Asamblea Nacional Constituyente que nuestros familiares por amor se hicieron revolucionarios, por ese amor a esta patria, por amor a la humanidad, a la lucha, bueno, que representaron ellos en vida y que representan, porque creemos que ellos trascendieron y nos acompañan en el día a día para consolidar nosotros la paz, no solo en Venezuela, porque nuestros familiares nos hablaban de la patria grande y decían que nosotros somos la luz y la esperanza de esa patria grande, de esa patria hermosa de la que tanto nos habló Bolívar. Y nosotros, bueno, porque estamos convencidos de que el camino es amando. Nosotros los revolucionarios siempre somos los que hemos estado del lado correcto de la historia, porque luchamos por el amor, por la igualdad, demostramos nuestra identidad cultural. Nosotros creemos que nuestra potencia más grande no es incluso el petróleo, no es el oro, sino es ese gentilicio que nos caracteriza. Y cuando usted indaga sobre el gentilicio venezolano, es eso, es amor, es solidaridad, es respeto, es hermandad, que son el sentimiento que debe mover todas las luchas y todas las causas del mundo. Entonces, perdonar, aunque es difícil, nosotros no vamos a decir que es fácil. Aun cuando nosotros hemos visto cómo asesinaron, yo le comentaba cómo asesinaron a nuestros familiares. Yo el 19 de septiembre del año 2002 vi asesinar a mi papá. Y justamente porque sé que él no hubiese querido que más familias en este país ni en el mundo vieran lo que vieron sus hijos o tuvieran que pasar por lo que nosotros pasamos. Mi papá, nosotros recordamos cómo en gobiernos de la Cuarta hacían allanamientos, no tenían respeto a los derechos humanos, no tenían respeto de que habían niños, que habían niñas. Nosotros somos 4 hermanos y mi papá siempre nos enseñó y nos decía, ustedes no se enganchan al odio, ustedes tienen que amar, porque el amor es lo que va a liberar a este país de ese sentimiento, de esa esclavitud y esa explotación. Él siempre luchó por la defensa de los niños, de los campesinos y de las campesinas. Porque él decía, todos los peladitos del campo tienen que tener acceso a la educación. Y entonces él nos decía, hijo, cuando su papá salga de esta casa y dé un paso al frente, yo no quiero verlos detrás de mí, yo quiero verlos al lado, luchando, amando y creyendo en este país que él decía que es el mejor país del mundo. Él nos hablaba de nuestros héroes universales, nos hablaba de Zamora. Y en estos días conversábamos y decía, yo tuve la fortuna de que mi papá me hablara de Zamora, de que mi papá me hablara de Bolívar. No nos hablaban de eso en el colegio. Y cuando nos hablaba de Bolívar y de Zamora, cuando nos hablaba de Alí, nos hablaba de ese amor a la humanidad, de ese amor al otro, que así usted piense diferente a mí, así usted tenga una religión diferente a la mía. No, él nos hablaba de ese amor, de ese encuentro, de esa solidaridad, de poder compartir con ese respeto, con diferentes opiniones, de respetar al otro y siempre seguir luchando por la humanidad. Entonces, por eso es que nosotros no podemos negar, ni vamos a negarnos al perdón
al encuentro. Como dijimos cuando se dio la medida a Leopoldo López, yo recuerdo que nosotros dijimos, así él no haya pedido perdón, nosotros lo hemos perdonado. Sí. Porque es que somos nosotros los que estamos del lado correcto de la historia. Sí, ese era un punto que quería tocar, ¿no? Que cuando se producen estos procesos de reconciliación nacional en un país que ha tenido un conflicto, siempre se pide que, bueno, que una parte perdone y que la otra parte también acepte parte de su responsabilidad, diga por lo menos que no va a volver a cometer las mismas situaciones que lo llevaron a estar en prisión. Pero eso no lo hemos visto de parte de estos dirigentes opositores que fueron liberados. Más bien vimos actitudes sumamente arrogantes y negativas, pues, a aceptar su culpabilidad en este caso. ¿Cómo lo reciben ustedes? Bueno, fíjense que nosotros hemos dicho, ellos probablemente, y estoy hablando de los líderes que están pidiendo sanciones, de esos líderes que mandan a atacar a otros, a drenar sentimientos de odio entre hermanos. Nosotros hemos dicho, probablemente ellos no van a cambiar, pero es que nuestro mensaje no está dirigido a ellos. Nuestro mensaje está dirigido a esos hermanos como usted y como yo, que a través de los medios de comunicación, porque hay que decirlo, se hizo, bueno, una manipulación tremenda y que muchos cayeron en esa manipulación, en esos llamados de odio. Y nosotros estamos tendiendo la mano a esos hermanos para que cuando les toque, ojalá y no vuelva a suceder, pero si algún día llega a haber otro llamado de violencia, ese hermano nuestro entienda que no es a través del odio, que no es a través de llamados a agredirnos entre hermanos que se dirimen las diferencias políticas, sino que es a través de la democracia, y este país ha dado lecciones de transparencia y de democracia, que es a través del entendimiento, que es a través del respeto, del amor, de la convivencia, que nosotros podemos dirimir en nuestras diferencias. Fíjense que hay una cosa importante que nosotros siempre decimos, ¿no? Así como decimos que la verdadera justicia para nuestros familiares es hacer irreversible la revolución, porque es mantener sus luchas, es mantener su vida, es mantener sus pensamientos. Así decimos que es el pueblo organizado que sanciona a los violentos. Y usted me pudiera preguntar, ¿y cómo se hace eso si se están otorgando medidas y ustedes deciden perdonar? Si es el pueblo organizado, porque cuando venga a pedir el voto una persona que ha hecho llamados a la violencia, que ha hecho llamados a linchar, a quemar, a odiarse entre hermanos, es allí donde uno como venezolano debe saber qué es lo que uno quiere para el futuro, ni siquiera de nuestros hijos, sino de los hijos de nuestros nietos. Si es que uno quiere que una persona que llame a la violencia, que llame a sancionar, que llame al bloqueo en nuestro país, asuma algún cargo de elección popular, o si debe asumirlo una persona que llame a la paz, a la convivencia, al respeto, al entendimiento entre hermanos. Correcto. Por eso es que nosotros decimos, nosotros estamos haciéndole un llamado, es a las personas como nosotros, para que no caigan ante esos, diría papá, ante esos cantos engañosos de sirenas que los llaman para linchar, para odiar y para enfrentarse entre hermanos. Usted ha participado en la Comisión de la Verdad como uno de los representantes de esta red de organizaciones. ¿En qué estado se encuentra actualmente el trabajo de esta comisión? Sobre todo ahora que ha habido un cambio y que la presidenta, la que era presidenta, Delcy Rodríguez, ha sido nombrada vicepresidenta ejecutiva de la República y va a asumir la dirección de la comisión el fiscal general Tarek William Saab. Bueno, fíjese que el fiscal general también era miembro o es miembro de la comisión cuando la comisión fue presidida por la presidenta, bueno, hoy vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Y como se ha dicho, nosotros podemos, las víctimas, ser garantes de que todo lo que se ha dicho en la comisión es lo que ha sucedido en el seno de las reuniones, de los encuentros de la comisión, donde debemos decir se han escuchado, se han invitado a las víctimas de los comités de las víctimas del fascismo, como decimos, del 99 al 2017. Se ha consultado, se ha escuchado, se ha revisado junto con las víctimas. De hecho, una de las últimas medidas que la anunció para ese momento la presidenta, acompañada del fiscal
General de la República, el doctor Tarek William Saab, es que las víctimas iban a participar dentro de la comisión, de hecho lo han dicho desde que se creó la comisión, en esa atención jurídica y en esa atención hacia las víctimas. También los otros comités de víctimas, la señora Zoraida y otros comités de víctimas, han dicho, bueno, que sí, que forman parte y que han estado de forma permanente en la búsqueda del encuentro, pero también de la justicia. Porque también hay que decir que en el momento en que uno decide perdonar y que decide, bueno, que haya ese encuentro armonioso, no significa que nosotros estamos dando una bala a la impunidad. Porque sería entonces nosotros dar un mensaje de forma errónea. Nosotros creemos en la justicia y de hecho ha avanzado de una forma impresionante desde que el Ministerio Público lo asume el doctor Tarek William Saab. Nosotros, y puedo hablar incluso como víctima, como hija de Peladito, ¿no? A mí no se me había, en el periodo de la doctora Luis Ortega Díaz, no se me había permitido ver el expediente de papá. Y nosotros teníamos cartas y cartas y cartas dirigidas al Ministerio Público, solicitudes al Ministerio Público. Y bueno, el doctor Tarek William Saab, cuando asumió, esa es una de las medidas que de hecho se dijeron, que todas las víctimas tenían que tener acceso a los expedientes, que tenían que revisar, y ahorita se está solicitando a que se creen los fiscales especiales para atender los casos de la violencia política, que son los casos de los comités de víctimas. La señora Zoraida incluso ha dicho que se le ha permitido estar pendiente, revisar su caso, al igual que nosotros se nos ha permitido. Una de las primeras medidas que tomó la Asamblea Nacional Constituyente cuando fue electa, después de entrar en funciones, fue aprobar la ley contra delitos de odio. O sea, ahora ¿cómo queda esa ley ahora que, digamos, que se produjo esta especie de amnistía general? Fíjate que no fue una amnistía. La amnistía elimina, de hecho, y borra los expedientes y los delitos. A ellos no se les ha eliminado ni se les ha borrado ningún expediente, ningún delito. De hecho, ellos tienen medidas, se les otorgó medidas. Decía usted que cómo queda la ley vigente, porque se sancionan los delitos de odio. Por eso le decía que no es un tema de impunidad. Las medidas van a permitir que ellos continúen su proceso, solo que como un gesto, para que podamos los venezolanos encontrarnos, para que podamos los venezolanos hablar de nuestras diferencias ideológicas y políticas sin tener que caer en esos lamentables hechos donde nuestros familiares fueron asesinados. Bueno, nosotros decidimos perdonar, pero está más vigente, gracias a Dios bendito, más vigente, porque además crea una cultura de paz. Papá siempre dijo que era más difícil consolidar la paz que hacer la guerra. Y nosotros siempre, después que nos ha tocado vivir esto, decimos que papá tenía razón. Es mucho más difícil. El presidente Nicolás Maduro tiene razón cuando nos llama, cuando pone su corazón, cuando extiende su mano al servicio de la paz, del encuentro, del diálogo. Que no es un diálogo entreguista, que no es un fomento de la impunidad, que es llamarnos al encuentro y a que juntos, en un diálogo productivo, podamos nosotros entender las diferencias y podamos nosotros avanzar para que juntos podamos los venezolanos avanzar y superar todas las circunstancias que nos han intentado imponer. Ya para finalizar, me gustaría que ahondáramos un poquito en el tema del sicariato campesino, ¿no? Que es específicamente el de su organización, el de su comité, que viene además, no ha sido por oleada, sino que ha existido este fenómeno prácticamente desde el comienzo de la revolución y sobre todo desde que se comenzó a aplicar la ley de tierras, ¿no? ¿Cuáles son las cifras reales que ustedes manejan sobre el número de campesinos o dirigentes campesinos asesinados por el sicariato en este tiempo? Fíjate que nosotros como fundación, es importante decirlo porque como fundación de familiares contra el sicariato campesino manejamos 312 denuncias que se han consignado ante el Ministerio Público y que se están revisando sus expedientes y en las que hemos solicitado, bueno, que se imparta la justicia, que se revisen los casos, que se inicien o que se les dé continuidad a las audiencias de juicio y al proceso judicial. Pero quería hacer énfasis en lo que usted comentaba con respecto al sicariato campesino,
porque de hecho no es solamente desde la ley de tierra hacia adelante, ¿no? Como decíamos nosotros con los compañeros del 58 al 98, los líderes campesinos, que son los líderes sociales también, han sido asesinados por pensar diferente. Y cuando entonces usted revisa del 58 al 98 y usted revisa el caso de Yumare, de Cantaura, usted se puede dar cuenta que son campesinos los que fueron asesinados. De hecho, lo hemos conversado muchísimo, incluso en los comités, y ahí usted se da cuenta que es una práctica de esa derecha que no cree para nada en el humanismo, que no cree en la vida, que no cree en el reencuentro, que no cree en dejar que se exprese quien piensa diferente a ellos. Bueno, que han mantenido esa práctica sistemática de asesinato a los líderes campesinos, a los líderes sociales, ¿no? Entonces nosotros siempre, por eso siempre decimos nuestros familiares que creen en producir, porque cuando uno produce, cuando uno está en el campo y produce y siembra esa planta, es vida, es amor, es respeto, es humanidad lo que se está sembrando allí. Es esa cultura campesina que nos mueve y que es esa cultura que lo ve a los ojos de cualquier ser humano y le habla con esa honestidad y esa transparencia con la que los campesinos suelen hablar y con la que los campesinos, bueno, mantienen su vida y su identidad desde que nacen. Por eso es que nosotros hemos dicho que es una práctica para eliminar, para erradicar esa cultura, ese amor del campesino que es el ejército de Zamora. Usted estudia quién fue el ejército de Bolívar, quién fue el ejército de Zamora, y son nuestros campesinos y nuestras campesinas. Entonces ellos en esa práctica de erradicar esa cultura campesina han asesinado a nuestros familiares por pensar diferente. Eso es importante decirlo, porque desde el 58 al 98 quisieron engañar a este país diciendo que porque se robaban una lechosa y quisieron criminalizar la lucha y la vida de nuestros familiares. Y lo hicieron además como práctica de Estado. Después que el presidente Chávez asume el poder político en este país, entonces lo hacen como oposición. Y primero intentan asesinarlos moralmente para luego asesinarlos físicamente, como para justificar. Y por eso nosotros hemos dicho, no son los campesinos y las campesinas lo que han querido decirle ellos al país. Son líderes que creen, que aman profundamente este país y que fueron asesinados por su ideología política, por su pensamiento revolucionario. Mi papá, desde que yo recuerdo a papá, siempre le decían el comunista, el socialista, y yo lo digo con mucho orgullo. Nunca nosotros nos avergonzamos, porque él siempre tenía un libro de Ali y uno del Che, ¿no? Entonces hay que comparar las luchas de ambos. Sí, un libro de Ali y uno del Che, nosotros lo conservamos. Y entonces él decía, este comunista, hija, y este socialista lucha para que todos los peladitos del campo tengan acceso a la educación, para que puedan ser los que decidan mañana en este país y siéntanse orgullosos de su papá, porque por amor es que su papá es comunista, es que su papá es socialista, es que su papá es revolucionario. Por eso es que yo digo que tuve la fortuna, el inmenso honor de tener a un padre como el que tengo, porque a pesar de que nos los quitaron físicamente, esas balas no callaron jamás, ni la educación que nos dio, ni la lucha de papá, ni van a callar jamás su memoria y su vida. Siempre va a estar allí y trasciende en quienes lo conocieron, y quienes no lo conocieron los van a conocer a través de nosotros y a través de quienes lo acompañaron en la lucha. Y de esos 312 casos que ustedes tienen registrados, ¿ha habido castigo para algunos o todos están impunes? Ahorita ellos están en fase, por eso les decía, mucho daño hizo quien dirigió al Ministerio Público durante 10 años. Ahorita están en fase de juicio, en audiencias preliminares. Nosotros nos alegramos mucho porque además estuvimos acompañando, por ejemplo, el caso de Sabino, donde fueron sentenciados a 30 años sus autores materiales, los sicarios. Pero que ahorita, bueno, se solicitó a través de la nueva fase que tiene el Ministerio Público, que sean condenados, por ejemplo, los autores intelectuales, que sean revisados y los que tengan o estén inmersos en el asesinato de Sabino. Y de esos 312 líderes campesinos, bueno, que sean puestos a orden de la justicia y que continúen. Ahorita estamos muy esperanzados porque
están en fase de juicio y están en fase de investigación algunos casos, pero la mayoría ya está en fase de juicio. Ah, qué bueno. Bueno, y que sean justamente procesados no solo los asesinos materiales, sino también Los sicarios, sino los autores intelectuales, que son realmente los que tienen esa fuerza ideológica de la que usted habla. Bueno, le damos las gracias a Maite García por haber estado con nosotros y también al equipo técnico formado por Simón Acosta y Lanciday Lorenzo por su ayuda hoy. Y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.